programa. La agenda es bien sencilla, ustedes la pueden ver. Vamos a comenzar con una presentación de su parte. Tenemos un tiempo de pausa para preguntas. La parte proseguirá a las 10:05. Luego tenemos, claro, vamos a ajustar un poco los tiempos porque hemos comenzado un poco tarde. Al final de la conferencia del señor Ramos vamos a tener una segunda sesión de preguntas y respuestas. Todo esto a través del chat. Al final él despedirá la sesión con sus palabras finales y la convocatoria para mañana, que es la segunda parte de esta presentación, que tenemos el privilegio verdaderamente de tenerla y de poder asistir a ella. Adelante, Edward. Muchas gracias, Horacio. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Es un placer, es emocionante además estar aquí en webinar. Estuve con vosotros en 2006 en Quito, el año pasado en Cádiz y de forma presencial, y ahora pues me emociona mucho estar en este nuevo medio. ¿Me permitiréis ahora unos segundos que voy a poner la presentación en pantalla? Y ahora me tendríais que confirmar que se ve correcto. Sí, estoy viendo por el monitor que sí. Muy bien. Pues iniciamos lo que es esta sesión, este webinar, con un tema que es el tema de gestión de cambio. Y en primer lugar el título de la sesión era otro, era una perspectiva distinta en la gestión del cambio. Pero viendo cómo está el sector, viendo cómo está el negocio y también viendo las necesidades que la prensa, los medios tienen de renovarse y de ir hacia un cambio en definitiva total de estructuras y también de creencias en algún caso, pues hemos sustituido la palabra por otra que es urgente. No es una perspectiva distinta, que lo es, sino es una perspectiva urgente. Queremos darle esta importancia. En realidad es una doble sesión. Hoy iniciamos esta, el jueves, con una agenda que vamos a ir desarrollando durante estos 50 minutos, 45 minutos que nos quedan, y la sesión de mañana recogerá datos de la de hoy y la adaptaremos también al feedback que vayamos obteniendo de los asistentes. Bien, sin más, iniciamos En realidad son unos 50 minutos, estamos en la presentación. ¿Para qué estamos haciendo esta sesión? Veremos agentes del cambio, veremos recursos, conclusiones, tareas para sesión 2 y fin de sesión. Por supuesto, mañana continuaremos con una agenda bastante simétrica y similar a la de hoy, ¿no? Ya me han presentado, pero en cualquier caso, luego les voy a dar mi correo electrónico. Cualquier consulta, duda o sugerencia respecto a los contenidos del webinar, pues estaré encantado de atenderlos al correo electrónico, ¿no? Empezamos con una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? En realidad, la respuesta es fácil: para adaptarnos mejor a las exigencias del medio. El entorno, el mapa del territorio están cambiando. La situación de los medios de comunicación no es la misma ahora que hace 10 años, es muy distinta que hace 20, y no sabemos cómo estaremos dentro de 10 años, pero sí que sabemos que estaremos cambiados, que será otra situación. Por lo tanto, si hay algo que hacer es adaptarnos, preparar nuestra estructura, nuestra organización, para que los retos que vienen en forma de adaptación a un cambio no nos preocupen tanto, y que veamos que esto en realidad es una oportunidad más que otra cosa, ¿no? En realidad lo que nosotros ahora estamos viendo es el cambio como un sistema global que no tiene solo que ver con el conocimiento. El conocimiento
que se puede impartir mediante cursos, la formación, en definitiva, es una pequeña parte del cambio. En este modelo de la formación tendría importancia, pero no sería ni un 20% de lo que se precisa, luego lo veremos en la forma, para asumir un verdadero cambio en una organización. Los ingredientes para el cambio, en definitiva, estarían más en lo que en general denominamos el lado derecho del cerebro, ¿no? En las emociones. Serían ingredientes como propósito, urgencia, creencias, tener conciencia, hábitos facilitadores también tener en cuenta los saboteadores del cambio, obtener control, tener permiso, confort. En definitiva, serían técnicas de coaching para la gestión del cambio, las que estaremos viendo y manejando en estos minutos. Cuando estoy hablando de coaching, no estoy hablando de otra cosa que impulsar a la acción, que es uno de los principios que el entrenador, el coach, pretende de lo que son sus clientes o sus colaboradores. En definitiva, nuestra misión es impulsar el cambio, la acción en los equipos. El cambio siempre tiene que venir de la mano de la acción, nunca puede ser un cambio teórico, que es lo que en definitiva intentaremos evitar siempre. Entre estos ingredientes, como podríamos decir el propósito, la urgencia, hay uno que quiero destacar, que es la urgencia. Sin urgencia, las prioridades del día a día nos impiden efectuar nuevas tareas. Eso es muy evidente, pero ahí vemos una de las resistencias más grandes al cambio. En definitiva, estamos viendo distintos agentes de cambio y en este momento lo que queremos también analizar es el entorno al que nos estamos sometidos cuando hay una visión, digamos, distinta y cuando hay un cambio dramático en las circunstancias. Para ello, vamos a pasar directamente a un ejemplo de lo que representa el miedo a lo desconocido, que se realiza en una película que es la película The Artist. The Artist es una película premiada, ganó 5 Oscars, creo que fue en el 2011 o 2010. Es una película que es una película en blanco y negro, muda, es sonora por música, pero los diálogos de los artistas de los actores están representados en la pantalla como se hacía en los años 20 o 30, y es una película que es inspiradora para invocar a la transformación y también para descubrir los recursos que de alguna manera se pueden poner en marcha a pesar de los pesares y a pesar de que el cambio sea muy dramático. Yo ahora les voy a pedir que durante 1 minuto y medio estén al tanto de este vídeo que vamos a pasar, que en realidad en el chat compartido va a aparecer un link ahora, ya está, en el usuario Eduard Ramos 2 hay un link de YouTube que si pulsan en ese link verán un sketch de la película que dura exactamente 1 minuto y medio, y mediante este vídeo podremos luego mantener un pequeño diálogo en el chat, y quiero también sus impresiones acerca de qué les inspira este vídeo. Empiezo a contar ahora tiempo y permaneceré en silencio 1 minuto y medio para que ustedes puedan visualizar el vídeo.
Bien, espero que hayan disfrutado del vídeo. En este momento no sé si están visualizando la presentación. ¿Hay algún problema? Estoy viendo en el monitor. ¿Alguien me confirma si está todo correcto? ¿No? Un momento. Voy a iniciar otra vez. Ahora sí. Bien, hemos estado viendo el vídeo, el chat, no sé si tengo retorno por chat, que los participantes han visto ahora sí. Bien. Um, en realidad, el motivo de ir a esta película, esta película de Artist, que como he dicho antes ganó 5 Oscars y es una película muy innovadora, es que tiene una cierta semejanza a lo que le ha podido pasar a un sector como es el sector de la prensa o a otros sectores tradicionales con un cambio dramático de entorno, ¿no? En realidad, George, que es el protagonista, cuando mantiene un diálogo que es muy ilustrativo, cuando habla con el editor, que se reproduce aquí, dice: George, no hablaré, no diré una palabra. El productor dice: no te rías, George, esto es el futuro. Si eso es el futuro, quédatelo. Y el productor dice: tú y yo somos de otra época, George. Ahora el mundo habla, la gente quiere caras nuevas, caras que hablen. Ojalá no fuese así. Esa es la idea. La idea es de que en realidad la primera resistencia al cambio, cuando el cambio afecta a la línea de flotación de lo que puede ser un negocio, es ojalá no fuese así. Y si este es el punto de partida, difícilmente podamos avanzar en algo. De hecho, es una creencia que es muy limitante. Luego veremos técnicas y también pues, algunas ayudas para superar estas versiones limitantes, ¿no? En primer lugar, lo que deberíamos de plantearnos para preparar el cambio es cómo somos, porque evidentemente los agentes del cambio somos las personas, los equipos que están formados por personas y las empresas también, los activos más importantes, de hecho los recursos, no tanto activos que se pueden amortizar, sino los recursos más importantes son las personas en las empresas y más en las empresas de comunicación como la prensa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo los equipos están funcionando en las empresas en general, que quizás, y aquí pediré vuestra opinión, estamos también en disposición de aplicar al sector prensa. Stephen Covey, en el libro El octavo hábito, que es un libro muy interesante que identifica
factores de cambio y factores para evolucionar en las empresas, presenta una estadística muy interesante que se efectuó poco antes de editar el libro, pero creo que ya es al final es de mediados de 2000. Lo que nos interesa ahora no es la exactitud de la entrevista, de la encuesta, pero en cambio sí que nos interesa el sentido general. Es una encuesta que se realizó a 23.000 residentes en Estados Unidos que trabajaban a jornada completa en industrias clave y en áreas funcionales clave. Esto es cuadros y medios y directivos y en empresas, digamos, de los sectores de alimentación, telecomunicaciones, empresas que podían formar el 80% de lo que es la industria de un país, ¿no? Pues bien, cuando a estos encuestados, a estas 23.000 personas, se les preguntaba acerca de cómo estaban coordinándose y cuál era su sentimiento de pertenencia al grupo, la respuesta, el resultado de las respuestas fue que solo el 37% de las personas encuestadas dijeron comprender claramente lo que su organización intentaba conseguir y por qué. Solo el 20% dijo sentirse entusiasmada por los objetivos de su equipo y de su organización. Solo el 20% dijo tener una alineación clara de la relación entre sus tareas y los objetivos de su equipo y de su organización. Y solo el 50% se sentían satisfechos con el trabajo que habían realizado al cabo de la semana. Realmente estos resultados, vistos a nivel de empresa, son muy ilustrativos de una muy poca eficiencia o eficacia. Es evidente que estos equipos, el funcionamiento en general no puede ser óptimo. Para resaltar más esto, si trasladamos estos resultados a lo que podría ser un equipo de fútbol, el resultado sería el siguiente. Solo 4 de los 11 jugadores del campo sabrían cuál es su meta. Solo a 2 de los 11 jugadores les importaría algo. Solo 2 de los 11 sabrían qué posición deben jugar y qué es lo que deben hacer exactamente. Y 9 de los 11 estarían compitiendo contra su propio equipo en lugar de enfrentarse al equipo contrario. Bien, yo no sé si a los asistentes aquí estos datos les inspiran algo o incluso les recuerdan alguna situación que han vivido en alguna empresa, ya sea anterior o en la actual. Pero es bastante común que pretendamos asumir retos importantísimos, cambios de paradigmas, cambios de cultura, cambios definitivamente complejos, como los que estamos asumiendo en el sector de la comunicación, y que nuestro punto de partida sea ese. Difícilmente podremos tener éxito en un cambio si a los jugadores de nuestro equipo no les importa realmente saber cuál es la meta, ni qué posición juegan y, por supuesto, menos todavía si compiten contra nosotros mismos, o sea, si no identificamos claramente cuáles son los objetivos de competencia. Esta también es una resistencia al cambio importante, es que se tiene ya en el punto de partida. Una organización que se adapta rápidamente al futuro es una organización que no tiene resistencias internas respecto a la unidad de los objetivos o respecto a la competencia entre los mismos trabajadores o equipos de la misma empresa, ¿no? Por tanto, la reflexión es, podemos asumir retos emocionantes muy importantes y también con muchísimo interés a nivel personal, pero si los equipos, si las dinámicas en las empresas no favorecen lo que es la unidad o lo que es la sinergia, una buena sinergia entre los componentes de la empresa, será muy difícil que el resultado final sea positivo. Seguramente el resultado final será igual a 0 o incluso negativo. Hay distintas herramientas para analizar cómo somos. Una de las herramientas que nosotros utilizamos es un análisis 360 grados que se llama el The Leadership Circle, que permite conocer a fondo aspectos de la cultura de la empresa mediante una encuesta de 62 preguntas que se realiza 2 veces. Una para
preguntar las cosas como son, y otra es cómo quieren que sean los que responden a esta encuesta. El resultado es el análisis de 31 dimensiones de la cultura de la empresa que se resumen en 8. En el día de hoy no vamos a entrar a fondo en esta herramienta, pero sí vale la pena que les indique ahora que hay dos grandes componentes respecto a la potencia y a la capacidad de creación y de cambio que tienen las personas y las empresas en general. Hay unas fuerzas creativas y hay unas fuerzas reactivas. Las fuerzas creativas impulsan hacia adelante, hacia la acción. Las fuerzas reactivas impulsan a la no acción o incluso a destruir la acción. Las empresas y las personas que tienen muchas fuerza reactiva son empresas y personas, porque se puede aplicar a las personas pero también a los grupos, que difícilmente podrán asumir un cambio con la velocidad requerida o incluso con el compromiso en cuanto al éxito. ¿Por qué? Porque los aspectos de control excesivo, de protección excesiva y también la búsqueda de otros elementos que pueden ser la satisfacción personal o el no enfrentarse a los retos de una forma definitiva, pueden alterar el resultado, que actúan como un freno a la creatividad. En cambio, si tenemos dimensiones bien cubiertas de autenticidad, por supuesto, orientación a los logros, por ejemplo, de relación entre el equipo, de buena relación en los equipos, de autoconfianza, todo lo que implican las las dimensiones creativas son dimensiones que impulsan hacia el cambio. Sería como una goma, una cuerda de estas que tienen un cierto sentido elástico, que nos impulsa hacia adelante, mientras que las otras nos impulsan hacia atrás. Mañana veremos qué tipo de preguntas se realizan para conseguir una respuesta, para detectar cada una de estas dimensiones, y también veremos cómo la relación que existe entre una y otra, es decir, si alguien es muy controlador o si un grupo es muy controlador, en qué porcentaje esto afecta al desarrollo de la autenticidad o al desarrollo de la creatividad en la empresa. ¿Y por qué lo podemos saber? Porque precisamente este test de Leadership Circle acumula los datos de todos los que han realizado este test anteriormente y acumula las relaciones también. Por tanto, tiene una base científica, estadística, y por tanto nos ayuda también a prevenir las distintas reacciones. En el ejemplo estamos viendo, por ejemplo, que si esto fuera una persona la que está siendo analizada por ella misma, evidentemente es una herramienta de autoconocimiento, estaríamos viendo que, por ejemplo, se siente mucho más auténtica, que es el círculo rojo, la línea roja, de lo que realmente el grupo la ve. En este caso, puede darse que 20 personas hayan contestado una encuesta de 65 preguntas sobre la autenticidad de esta persona, y en este caso el percentil 60 indica que la gente ve que es un 60% de auténtica y en cambio ella se considera un 80%. Este gap sería interesante luego observar el motivo del gap. Bueno, puede indicar seguridad en uno mismo, pero cuando es muy grande, claramente indica un problema de falta de empatía o de desconexión. En cambio, en cuanto a en este caso es un ejemplo y está buscado precisamente para que sea muy visible la diferencia, en el cuadrante inferior, en cuanto a las dimensiones reactivas, estamos viendo que por ejemplo, la persona cree que es poco controladora o menos controladora, un percentil que no llega al 50%, y en cambio el grupo que le está evaluando cree que es mucho más controlador, mucho más proteccionista o que tiene unas características, digamos, que en este caso son mucho más reactivas de lo que él mismo piensa. Al final, no estamos buscando la verdad que no existe, porque estamos hablando de encuestas subjetivas.
Lo que sí es real es la percepción de los demás sobre uno mismo y la percepción de uno mismo sobre uno mismo. Y esto afecta muchísimo a las energías de creación por parte de uno mismo y las energías de, digamos, de autoridad también que el grupo descansa en ciertos líderes que han de asumir tareas importantes en el cambio. Mañana entraremos más en detalle porque creo que puede ser interesante lo que nos ayuda estas herramientas de autoconocimiento a asumir cambios importantes. Nos prepara de alguna manera y a veces en este tipo de encuestas 360, ahí donde duele más, ahí donde dices, ¿cómo puede ser que los demás crean que yo soy tan controlador? Ahí es donde hay un importante camino para el cambio real, no para el cambio aspiracional. En realidad, la fórmula para el cambio que hemos buscado como herramienta para que ustedes o vosotros en esta sesión tengáis una idea útil de lo que estamos hablando, es una fórmula muy simple, que está aplicada y que está comprobado su resultado, pero es muy simple. Y se basa en lo siguiente. Estamos de acuerdo que cualquier cambio tiene una resistencia, porque exige una energía y un movimiento que no estaremos dispuestos a realizar en cualquier condición. El estado natural de las cosas es no cambiar, o de las personas es ya estamos bien como estamos, ¿no? Si se produce el cambio es porque la energía o el peso, en este caso, de los motivos son superiores a las resistencias. ¿Qué motivos tenemos para pensar en el cambio? El primero es la insatisfacción. ¿Qué entendemos por insatisfacción? Insatisfacción real, la que se siente en el estómago, la que te dice no estoy bien, esta insatisfacción. Hay una insatisfacción intelectual que a veces la vinculamos con lo que sería la necesidad, que podemos poner en un PowerPoint, tipo yo debería cambiar, yo debería hacer dieta, por ejemplo. Estoy hablando de algo muy personal. Bueno, es que queda bien decir que yo debería hacer dieta, pero la verdad es que no hago dieta y bueno, porque estaría mejor si haciendo dieta perdería algún kilo que me sobra y quizás estaría más ágil, pero no forma parte de una satisfacción primaria, vital, que yo cada día piense que eso tiene que ser necesario el cambio, porque en realidad queda bien decir que está bien hacer dieta, pero no estoy asumiéndolo como una satisfacción real. En las empresas tenemos muchísima insatisfacción. Yo no voy a decir impostada o que no estoy hablando de verdad mentira, pero sí aspiracional. Es decir, todos queremos ser mejores, todos queremos estar más fuertes, todos queremos, o casi todos en nuestro mundo queremos estar un poco más delgados, un poco más... Eso no es una insatisfacción real. La insatisfacción real es la que se siente en el estómago como algo que es urgente. Y aquí la palabra urgente tiene importancia. Si a alguien le preguntas, ¿quieres cambiar? Puede decirte sí. Y si a la respuesta es urgente, te dice no, no va a cambiar. La urgencia forma parte de la insatisfacción, como un elemento primario para identificar realmente una necesidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esta insatisfacción no se produce? O sea, si realmente, bueno, pues la respuesta es no ocurre nada, como después veremos, porque la fórmula nos lo explica muy claramente, ¿no? La segunda característica, la segunda fuerza muy importante para que un cambio se produzca es disponer de una visión. Aquí otra vez voy a apelar, voy a invocar a lo que es la sensación física, no la sensación mental de tener una visión racional de a dónde hemos de ir, un perfecto plan de negocio, un perfecto PowerPoint. Aquí estoy esperando una visión tipo la que tienen los deportistas antes de empezar una carrera, que están visualizando pasar el primero en la meta, o el saltador que está visualizando lo que va a suceder una vez supere la valla. Estamos casi recorriendo el camino que va hacia el resultado final y nos sentimos ya como en el resultado final.
La visión es la del resultado final y es la sensación también. Aquí nos sentiremos así. ¿Cómo sería si? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo sería si obtuviéramos el éxito? ¿Cómo sería si el medio digital facturara 3 veces más que el medio impreso? ¿Y cómo sería si fuéramos líderes en nuestro sector? ¿Cómo sería si aumentáramos? Cómo sería así requiere un cierto esfuerzo de visión que no es teórico, no está solo en la mente, está también en el cuerpo, está en el lado derecho, son emociones, no son solo pensamientos racionales. Y en este esquema reducido, por supuesto, tenemos los primeros pasos. Podemos tener una necesidad imperiosa, podemos tener visión de lo que esperamos y podemos sentir lo que sentiremos una vez realizado el reto, el proyecto, el cambio, pero en cambio si no, es evidente, si no iniciamos un primer paso, eso quedará por hacer y no tendremos ningún resultado. Los primeros pasos, de la misma forma que tenemos la insatisfacción, se alimentan por la urgencia. Eso es muy importante. La insatisfacción, la urgencia de la insatisfacción está presente en los primeros pasos. Si no hay fecha, o si la fecha es, bueno, veremos en el mes que viene, o si la conclusión para iniciar un proyecto es, bueno, vamos a esperar al próximo comité o vamos... Hay 1000 formas para evitar dar el primer paso que en realidad luego veremos lo que están manifestando es una resistencia determinada a no querer cambiar. Pero en definitiva la idea es esta, es estos tres elementos, estas tres bolas tienen que pesar bastante más que la resistencia. Vamos a... Yo en este momento me gustaría... teníamos previsto una parada de feedback durante la sesión y me gustaría ver si algún asistente vía chat tiene algún comentario o alguna idea para añadir a lo que estamos hablando. Estamos bastantes personas conectadas. Puedo seguir, pero no estoy viendo participación en el chat, ¿es correcto? Bueno, no, está bien. Lo dejamos para después. Yo no sé si es un error técnico mío, pero no estoy viendo... Ah, sí, por favor, ahora sí, perdonad, ¿eh? Muy bien. Hay una pregunta interesante. ¿Quién debe tomar la iniciativa? La iniciativa para iniciar un proceso de cambio puede venir de... Claro, yo diría, la palabra iniciativa a mí me inspira hacia algo que quizás es un poco, sobre todo es dar permiso. A veces la iniciativa quita el permiso. Es decir, cuando la dirección inicia un proceso de cambio con una iniciativa muy fuerte, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha definición, en realidad esta iniciativa va en contra de la creatividad de cada uno del resto del equipo y por tanto no está generando los elementos necesarios para que todo el conjunto de la empresa cambie. Evidentemente las responsabilidades no se delegan, la necesidad de transformación tiene que ser vista desde la dirección general. Si alguien de cuadro intermedio o trabajadores base inician procesos de cambio que son estratégicos y afectan a otras áreas de la empresa, tiene que ser la dirección general la que esté impulsando este cambio. Pero siempre con este matiz, dejar todo un margen de libertad para que la fórmula de la innovación vaya de abajo de arriba más que de arriba a abajo casi. Yo creo que los de arriba han de dar permiso y generar el entorno, el ecosistema lo suficientemente agradable, interesante y propicio al cambio. El ejemplo está en las empresas high-tech de alta tecnología que reservan una parte muy importante del tiempo de los empleados
a iniciativas que no están previstas y no están planificadas, que son suyas. El famoso, la famosa mesa de billar, la sala de ping-pong o la máquina de café, sin exagerar, porque tampoco a veces puede ser exagerado, lo que permiten es la conexión de los miembros de la empresa y muchas veces de ahí salen ideas que pueden ser muy potentes como cambios innovadores y siempre es iniciativa de las personas, pero en cambio está siempre soportado por lo que es la dirección, ¿no? Hay una pregunta de Nicolás. Sí, no llego a todas las preguntas, me quedo con esta. Antes de promover cambios en la redacción, los gerentes deben negociar con los representantes gremiales los términos. A mí, digamos, la sensación que me produce esta pregunta es de frialdad. Es decir, yo creo que el entorno del cambio no acepta bien gremios, representantes. Claro, al final es cierto que si hay un cambio laboral que se traduce en cambios de condiciones laborales, de horarios, etcétera, tendrán que intervenir. Pero yo creo que en un inicio, yo creo que el cambio tiene que tener libertad. Y la libertad no se consigue cuando hay mucho mediador en medio, en que tiene además unos principios y unos derechos como muy a priorísticos, ¿no? ¿Son el miedo y la resistencia al cambio reacciones psicológicas naturales del ser humano? Definitivamente sí, porque al final hay dos grandes impulsos para el cambio. Uno es el amor y otro es el miedo, es el temor. Podemos cambiar por amor, por placer, o podemos cambiar por miedo. Está demostrado que el impulso del miedo es superior al del amor al respecto de hacer un cambio. Es decir, lo primero que queremos proteger es nuestra vida. Y luego, si vivimos, bueno, pues queremos ser felices, queremos tener amor y queremos... Pero ante una amenaza, o sea, las organizaciones que tienen a la gente amenazada no son organizaciones que puedan exigir ningún cambio. ¿Por qué? Ya vemos que lo veremos mañana con más detalle, si queréis, pero hemos visto que, por ejemplo, en lo que es estoy ahora yendo a lo que es el esquema del Leadership Circle, las tendencias reactivas de las personas son extremadamente potentes y anulan a las creativas. Una persona que está a punto de ser despedida y que tiene necesidad de su trabajo, no va a ser una persona creativa, no se va a arriesgar, no va a arriesgarse en un fracaso, porque al final la incertidumbre del cambio siempre existe, por lo tanto, ahí vamos a tener siempre resistencias. Muy bien. Bueno, yo aquí quería continuar y luego, como veré en todo el chat, incluso me sirve muchísimo para la sesión de mañana, si sois tan amables de seguirla, ¿no? Mirad, aquí tenemos un poco la definición de los elementos de la fórmula del cambio, un poco más detallados para tener en cuenta y interiorizarlos más, ¿no? La disconformidad o la insatisfacción es que no estamos conformes, cómodos, tranquilos, felices, realizados con la situación actual. Insisto en que para mí yo no estoy disconforme con mi dieta. En realidad quiero cambiar la dieta, pero ya hemos quedado que era un poco una postura no, ni una moda, es una postura aspiracional. Tenemos una participación, supongo que muy interesante, de Emilio. Lo que pasa es que es un poco larga. Yo prometo revisarla y tenerla en cuenta para después o mañana. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra aportación. En cuanto a la visión, lo hemos visto, modelo superador, futuro. No podemos visualizar el cambio ya realizado y sentir el resultado. La visión no solo es racional, implica sentir, actuar. La frase clave es como si... First steps, que es la fórmula inglesa, los primeros pasos. No es una teoría, es el conocimiento puesto en acción. Sin acción no hay primeros pasos. Y por último, la resistencia, que es la fuerza natural. Y como decía Alfonso casi en su pregunta, es una tendencia del ser humano, ¿no? La resistencia muchas veces es miedo a algo distinto. Perdonar que quiera insistir en esto, porque esto quizás sea una herramienta útil
para vosotros, para todos los que estamos a veces en procesos de cambio, y os explico cómo funciona este diagrama. Esta fórmula es una fórmula del cambio ampliada. Veis que se compone de necesidad del cambio por visión, situación deseada, por capacidad para cambiar, por primeros pasos y por llevarlo a la práctica. Aquí hay uno más, ¿no? De hecho, dos más elementos. Y todo esto, esta ecuación, que es una multiplicación, que es importante porque si un elemento de estos es cero, el resultado nunca será superior a la resistencia, que siempre es más grande que cero, tiene que ser superior a la resistencia para que el cambio se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando alguien dice, es que no tengo tiempo, es el último tema en mi agenda, cuando hay un proyecto de cambio que dices, tenemos que hacer esto, y alguien dice, es que no tengo tiempo, o no lo tengo en agenda, o es que es la última, ¿qué sucede? Sucede que no tiene necesidad de cambio, no hay insatisfacción. En realidad, la pregunta ¿tú sufres mucho? Y la respuesta es no, porque de una forma automática, cuando hay mucha insatisfacción, el tema se prioriza rápidamente, pero rápido, ¿eh? O sea, de hecho, cuando uno tiene mucha hambre, rápidamente está pensando en comer y al final consigue los recursos para comer lo más rápido posible. En realidad, la necesidad de cambio se demuestra cuando esto se prioriza en agenda, ¿no? ¿Qué sucede si sin visión, sin esta visión que decíamos? Pues que no hay soporte para el cambio. Es decir, se inicia todo el proyecto, porque imaginar que tenemos un proyecto con mucha necesidad, que tenemos la capacidad, que estamos dispuestos a dar los primeros pasos y que además tenemos mecanismos de feedback para llevarlo a la práctica. Pero sin visión es un falso inicio y a los pocos días o poco tiempo desaparece el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo sustenta. La visión es como el combustible que te da fuerzas cada día para seguir y seguir y seguir, porque tú ya has sentido el éxito y quieres estar más, estás bien. Esa visión es, estaré más feliz cuando termine y siento esa felicidad. Cuando estás en la universidad, estás estudiando un año, otro tras otro, porque estás visualizando lo que será ser licenciado o estar recibido, como dicen en otros países. En cualquier caso, esa visión es necesaria para sostener el cambio. ¿Qué pasa cuando hay mucha ansiedad o frustración en la empresa? Muchas veces esto es un síntoma de que no hay capacidad para cambiar. Y ahí es donde interviene la formación. En ese momento sí que tenemos una falta de formación. No sabemos cómo hacerlo, es evidente, pues entonces nos quedamos frustrados. ¿Qué pasaría si nos olvidamos de los primeros pasos? Ese es el proyecto típico en que todo el mundo empieza a decir que es muy difícil, que esto es muy difícil. Es decir, hemos visto la necesidad, tenemos una visión, tenemos la capacidad y lo podemos llevar a la práctica, pero nos olvidamos de los primeros pasos. Dejadme decir que yo creo, a mi entender, que este es uno de los mayores errores que se cometen en los procesos de transformación en el mundo de la prensa y en el mundo de la comunicación en general. Pretendemos reciclar a personas que vienen de otro paradigma y que han estado muchos años en otros entornos que no son los interactivos, por ejemplo. Queremos que sean unos expertos en gestión de comunidad, queremos que sean unos muy buenos community managers y les damos el conocimiento, todos los cursos de Facebook, Twitter, etcétera, todos los cursos posibles e incluso estamos dispuestos a llevarlo a la práctica. Pero no hay nadie que acompañe a esa persona en los primeros pasos. ¿Qué es? El primer día, los 2 primeros días, la primera semana. Ahí hay una palabra muy importante que es mentoring. Mentoring significa dar soporte al cambio a las personas que tienen que cambiar y normalmente lo realizan personas con experiencia
en lo que sucede, en lo que sucederá. El mentoring, a diferencia de otras industrias, en nuestros medios de comunicación, lo pueden dar los becarios a los profesionales. Es una paradoja. Pero es cierto, mi hijo, que tiene 25 años, y mi hija, que tiene 22, hacen mentoring sobre mí, sobre el funcionamiento de las redes sociales. Y eso que nosotros somos, en teoría, expertos en redes sociales. Pues bien, cuando estoy hablando de ellos, de cómo funcionan ellos en las redes sociales, no hay ni un día en que no me estén haciendo de mentoring y que yo aprenda cosas nuevas, pero las aprendo en modo primeros pasos. Me toman el iPhone y dicen, ah, bueno, pero sí es fácil, le pones un tal... Esos son primeros pasos. En realidad, cuando alguien dice es un esfuerzo y es muy difícil, podría ocurrir que fuera porque no tiene la formación, ahí estaría frustrado, pero si solamente dice que es muy difícil, quizás sea que no hay los primeros pasos. Y por último, si no existe una voluntad de llevar a la práctica el proyecto, y eso ocurre con mucha frecuencia, las personas detectan que ha sido una postura teórica. Es decir, vamos a cambiar, pero en realidad los mecanismos del cuadro de mando, el sistema de control de la empresa sigue siendo el mismo de siempre. No hay feedback, no me están diciendo si esto va bien o mal, y en realidad lo que estoy viendo es que no están dispuestos de llevarlo a la práctica. En ese caso, la ausencia de los mecanismos de sostener para llevar a la práctica el proyecto generan un cero en este apartado y por tanto otra vez un resultado que no superará la resistencia. Esto es lo que quería expresar. La resistencia al cambio siempre existe y si tenemos en cuenta que todas estas variables están bien equilibradas y bien satisfechas, es muy difícil que el cambio no se produzca. Pero las tenemos que tener no diría controladas, no es una palabra que me guste, pero sí de una forma definitivamente equilibrada. No tengo tiempo de leer todo el texto, pero Guadalupe aporta algo muy interesante. Dice, considero importante los valores para incluir a la reflexión en temas que es relevante la educación de conceptos, contextos y de actualidad. Por supuestísimo, los valores son agentes que forman parte del paradigma en el cual nos movemos. Y no puede existir un cambio que sea contrario a los valores. En coaching, en realidad, lo que intentamos hacer siempre es alinear valores, principios me gusta menos hablar de principios, pero valores con acciones y resultados. La máxima potencia se consigue cuando todo lo que estás haciendo está dando satisfacción a tus valores. Es muy importante eso. A veces tenemos creencias que son tan limitantes que evidentemente no permiten evolucionar. Si una empresa no comparte los valores, si no existe una cultura de empresa que comparta valores, es muy difícil que luego se traduzca en proyectos efectivos, ¿no? Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, creo que estamos más o menos, esperamos alguna participación más. ¿Qué nos quedan? ¿10 minutos? Apenas, 5 minutos. Bien, yo me comprometo a leer todas vuestras participaciones y también el feedback que me podáis dar. Ahora os daré mi dirección de correo electrónico. Hemos preparado una encuesta que podéis contestar, es súper voluntaria. No hay ningún campo que sea, hay solo 3 campos obligatorios, pero entre ellos no está vuestro nombre ni está el nombre de la empresa. Es para tener un poco de feedback sobre lo que estamos haciendo. Un momento, veo que Alfonso Juárez está anunciando que la segunda sesión de esta tan interesante, gracias, presentación de Eduardo Ramos, comenzará mañana a las 10:30 de la mañana, horario de Miami, no a las 9:30, como lo habíamos fijado anteriormente. Bueno, importante, sí, también para mí. Aquí en Barcelona es menos crítico porque estamos a 6 horas adelante, ¿no? Os recuerdo que en el chat tenéis un link con un link a una encuesta que solamente tenéis que contestar y a mí ya me entra en una hoja de cálculo y entonces pues a partir de eso y de las participaciones en chat
pues podemos preparar la sesión de mañana, que veréis que no está preparada. Si queréis y me mandáis, os voy a dar mi correo, si queréis y me mandáis vuestro correo, os enviaré un link a la presentación esta. Y creo es una que presentación Nicolás hecha con quiere hacer una pregunta y le hemos dado el micrófono. Adelante, Nicolás. Podéis descargar. Hola. Sí. Nicolás. Pues claro. Encantado. Nicolás, ¿puedes hablar? Muchas gracias, pero no era para preguntar, dice él. Bien. Está escribiendo. Creo que no. Quedará todavía bien. Mira, para acabar ya la sesión, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Creo que ¿Tengo 2 minutos? Igual. Sí. Claro. No, correcto. Yo tengo más minutos todavía, pero voy a intentar reducirlo a esos minutos para cerrar la sesión. Vamos a ver. Hay un consejo que os doy, es que os acostumbréis, si es posible, a realizar preguntas potentes a vuestra gente. ¿Qué son las preguntas potentes? En Coach llamamos pregunta potente a una reflexión en forma de pregunta que no tiene una respuesta exacta, pero que genera un cambio interior en uno mismo. Por ejemplo, yo a ustedes les pregunto, no para que me contesten, en la encuesta que tienen pueden hacerlo, pero ¿qué oportunidad se presenta aquí? ¿Cuál es el reto? Esto es una pregunta potente. ¿Cuál es el reto? O sea, más que discutir sobre si Google, si no, ¿cuál es el reto? Eso es lo importante. ¿Qué otras perspectivas se te ocurren? Esto es una pregunta potente. ¿Qué has intentado hacer hasta ahora? Os voy a dar un ejemplo de una pregunta nada potente. Tú le preguntas a alguien, ¿por qué has hecho esto? Esto es un jarro de agua fría en la cabeza de alguien. Si tú le preguntas a alguien, ¿por qué lo has hecho? Estás activando inmediatamente una justificación reactiva. No vas a conseguir nada. ¿Por qué? Porque, como es lógico, nos protegemos ante los porqués. Fijaros, ¿qué te está frenando? Esto es una pregunta potente. ¿Es un buen momento para actuar? ¿En qué sentido? ¿Y cómo sabrás que lo has alcanzado? Todas estas preguntas es como para llevarlas apuntadas a las reuniones de gestión de proyecto y lanzarlas con toda la modestia, y veréis que a veces una pregunta potente genera mucha más energía que un discurso con una respuesta. Es muy interesante trabajar eso de las preguntas potentes. Muy bien. Por tanto, en la sesión de dos os esperamos a las 10:30, por supuesto, y ahora, pues nada, por mi parte queda despedirme, dejar 1 minuto o 2 por si hay algún feedback urgente por parte de la organización, dar las gracias en nombre del Centro Digital del Instituto de Prensa de la SID, por supuesto, daros las gracias por vuestra presencia, vuestra aportación. Para mí, de verdad que es una experiencia muy interesante, muy emocionante ver todas las personas que están apuntadas. Pensar en los países de que estáis y pensar en la distancia es algo que también es emocionante, y que os espero mañana, y además si venís con amigos, con más gente para poder participar. Mañana veremos herramientas, mañana veremos algo más profundidad TLC y en algo más profundidad algún truco de coach para impulsar el cambio. Ahí tenéis mi dirección, eduard.ramos@polinomi.com. Encantado, gracias en nombre de la SIP, muchísimas gracias también en nombre mío, y nos vemos mañana. Hasta luego. Y gracias. Para cerrar, solo queremos recordar, muy importante, la sesión de mañana es a las